tambores africanos, vírgenes indígenas, oro indígena en palacios españoles. Esto no es ficción. Es la Nueva Granada en 1700. En el año 1700, mientras las cortes europeas celebraban el inicio de un nuevo siglo con ceremonias grandilocuentes, al otro lado del Océano Atlántico palpitaba un mundo que desafiaba todas las categorías conocidas. En las tierras que los españoles llamaban Virreinato de la Nueva Granada, cada amanecer era un acto de creación cultural. Un territorio donde el oro de los ríos antioqueños financiaba los palacios de Madrid, donde los tambores africanos resonaban contra las murallas coloniales de Cartagena, y donde los descendientes de los muiscas mantenían vivos secretos ancestrales mientras fingían fervor cristiano. ¿Qué significaba ser habitante de estas tierras en 1700, cuando la idea misma de Colombia era impensable? La respuesta nos lleva a un mundo donde cada día era una negociación entre la supervivencia y la identidad, entre la memoria ancestral y las nuevas realidades coloniales. Un mosaico humano de más de 826,000 habitantes que construían día a día lo que sería la base de una futura nación. Para entender la complejidad de este mundo, debemos retroceder 160 años. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538, se encontró con una civilización muisca que contaba con cerca de 2 millones de habitantes organizados en 5 federaciones independientes. Los muiscas no eran los salvajes que esperaban los conquistadores, sino una sociedad compleja que había desarrollado sistemas de riego, domesticado la papa, creado una sofisticada orfebrería y establecido redes comerciales que se extendían desde la costa atlántica hasta el Ecuador actual. El impacto de la conquista fue devastador, pero no uniforme. La catástrofe demográfica indígena, causada principalmente por las enfermedades europeas como la viruela y el tifo, redujo la población nativa en un 90% durante el primer siglo colonial. Sin embargo, los sobrevivientes no desaparecieron, se adaptaron, resistieron y se transformaron. En los resguardos, un sistema legal español paradójicamente protector, las comunidades indígenas mantuvieron formas de organización ancestrales bajo la aparente sumisión cristiana. Paralelamente, desde el siglo XVI había comenzado la llegada forzosa de africanos esclavizados. Cartagena de Indias se convirtió en el principal puerto negrero de América del Sur. Entre 1580 y 1640, durante la Unión Ibérica, los comerciantes portugueses controlaron este lucrativo negocio. Hacia 1620, de los 6,000 habitantes de Cartagena, 1,400 eran africanos esclavizados. Para 1700, los esclavos representaban el 8% de la población en la provincia de Cartagena y el 10% en Santa Marta. Los africanos no llegaron con las manos vacías. Trajeron conocimientos de metalurgia, agricultura, medicina y música que se fusionaron con las tradiciones indígenas y europeas. En los palenques, como San Basilio, crearon sociedades cimarronas que combinaban formas de organización africanas con estrategias de resistencia americanas. Para 1700, después de siglo y medio de mestizaje, había emergido una sociedad única en el mundo. El censo de 1778 revelaría que la Nueva Granada tenía aproximadamente 1,280,000 habitantes, 40% indígenas, 31% mestizos y africanos libres, 23% blancos y 5% esclavos. Pero estas categorías raciales apenas capturaban la fluidez de las identidades reales. En las calles empedradas de Tunja, una mujer podía ser hija de español y muisca, casada con un mestizo, madre de niños que los documentos llamarían cuarterones. Las categorías se multiplicaban: criollos, peninsulares, zambos, mulatos, tercerones, quinterones, castizos.
Cada denominación llevaba consigo no solo una descripción racial, sino un conjunto de derechos, restricciones y posibilidades económicas. La economía de la Nueva Granada en 1700 giraba en torno a tres ejes fundamentales: la minería aurífera, la agricultura y el comercio. Las minas de oro de Antioquia y Chocó, trabajadas principalmente por esclavos africanos, producían entre 2,5 pesos per cápita anuales. En las minas del Chocó, donde los esclavos constituían el 39% de la población, la esperanza de vida de un trabajador africano no superaba los 7 años. Un esclavo sano costaba entre 200 y 400 pesos de plata, mientras que una res valía apenas 4 o 5 patacones. En las haciendas ganaderas del Valle del Cauca y los trapiches paneleros de la costa, esclavos especializados trabajaban tanto la tierra como oficios artesanales. Estos no solo producían riqueza, eran carpinteros, herreros, curanderos y músicos que enriquecían constantemente el acervo cultural de la región. La vida cotidiana en Santa Fe de Bogotá, que hacia 1700 tenía aproximadamente 15,000 habitantes, revelaba las contradicciones de esta sociedad colonial. Las familias criollas principales vivían en casas de 2 pisos, construidas alrededor de patios centrales. Sus días transcurrían entre la misa matutina en la catedral, la administración de sus propiedades rurales y las tertulias vespertinas donde se discutían noticias que llegaban de Europa con meses de retraso. El chocolate se había convertido en la bebida social por excelencia. Preparado con cacao, azúcar, canela y a veces maíz, se servía en totumas decoradas, acompañado de almojábanas y buñuelos que las esclavas domésticas preparaban en hornos de barro. Estas reuniones no eran solo sociales, eran espacios de circulación de información, negocios y política encubierta. Para las clases populares, mestizos, indígenas urbanos y libertos, la vida transcurría de manera muy diferente. Su dieta se basaba en maíz, frijoles, papa, yuca y ocasionalmente carne. El maíz se consumía en múltiples formas: arepa, mazamorra, chicha, envueltos. La arepa, ese disco de maíz que se cocía en budares de barro, era ya en 1700 el símbolo gastronómico de la fusión cultural. El comercio urbano estaba dominado por mestizos que vendían productos de todos los rincones del virreinato: sal de Zipaquirá, mantas de Tunja, sombreros de Aguadas, hamacas de la costa, cacao de los valles templados, chicha de maíz y guarapo de caña. Oficialmente, todos los habitantes del virreinato eran católicos. La Iglesia había construido un impresionante aparato institucional que estructuraba la vida urbana. Sin embargo, bajo la superficie católica persistían universos cosmogónicos complejos. Los indígenas habían desarrollado sofisticadas estrategias de resistencia cultural. La Virgen María se confundía con Bachué, la madre primordial muisca. San Pedro se identificaba con Bochica, el héroe civilizador. Los africanos habían traído cosmogonías yorubas, bantúes y congolesas que se sincretizaron creativamente con el catolicismo. En Cartagena, las cofradías de negros libres veneraban santos católicos con rituales que incorporaban tambores, danzas y cantos de clara ascendencia africana. Esta diversidad religiosa se expresaba en las fiestas públicas. Durante el Corpus Christi, las calles se llenaban de comparsas que mezclaban teatro religioso español, danzas indígenas y ritmos africanos, los diablos danzantes, las mojigangas. Las procesiones con santos vestidos de ropajes indígenas revelaban la creatividad sincrética de estas sociedades. La música era el terreno donde la fusión cultural se expresaba con mayor libertad. Para 1700 ya habían emergido ritmos fundamentales. La cumbia combinaba tambores africanos, gaitas indígenas y melodías hispánicas. El bambuco fusionaba coplas españolas con ritmos andinos.
El vallenato naciente incorporaba instrumentos europeos a narrativas caribeñas. La educación era privilegio de pocos. Los jesuitas habían establecido el Colegio Máximo de San Bartolomé, en Bogotá, donde los hijos de familias principales estudiaban latín, filosofía escolástica y teología. Existían también escuelas de primeras letras donde maestros como Agustín Joseph de Torres enseñaban los rudimentos del alfabeto y la doctrina cristiana a niños de familias mestizas. Las mujeres vivían bajo severas restricciones legales, pero muchas encontraron formas creativas de ejercer influencia real. Las viudas de comerciantes prósperos manejaban fortunas considerables. Las monjas tenían acceso a educación y redes de poder. Sor Francisca Josefa de Castillo, nacida en Tunja en 1671, escribía por estos años poesías místicas que rivalizaban con los mejores autores barrocos de su época. Las curanderas, especialmente las afrodescendientes e indígenas, jugaban roles fundamentales en la salud pública. En una época donde los médicos titulados eran escasísimos, estas mujeres mantenían conocimientos botánicos y farmacológicos que salvaban vidas cotidianamente, combinando tradiciones africanas, indígenas y algunos elementos de medicina europea. El mundo del arte reflejaba esta fusión cultural compleja. En los talleres de imaginería de Tunja, maestros dirigían a artesanos mestizos e indígenas en la creación de retablos dorados que combinaban técnicas europeas con sensibilidades americanas. Las vírgenes talladas tenían rostros indígenas. Los santos lucían rasgos mestizos. Los ángeles portaban instrumentos musicales autóctonos. Sin embargo, los criollos se resentían de ser considerados ciudadanos de segunda clase frente a los peninsulares. Los mestizos buscaban espacios de ascenso social que el sistema les negaba. Los indígenas mantenían viva la memoria de un tiempo anterior a la conquista. Los africanos desarrollaron formas de resistencia que iban desde la cimarronada hasta la preservación de lenguas ancestrales. La corrupción era endémica. Los funcionarios españoles compraban sus cargos y buscaban recuperar la inversión mediante sobornos y malversación. Los contrabandistas holandeses, ingleses y franceses operaban con complicidad de autoridades que compartían las ganancias ilícitas. Las epidemias eran una constante aterrorizante. La viruela se repetía cíclicamente. 1700, 1710, 1719. El tifo, la disentería, las fiebres palúdicas diezmaban regularmente a la población. Ante estas calamidades, las respuestas combinaban elementos médicos rudimentarios con rituales religiosos complejos. El transporte era extraordinariamente difícil. Un mensaje desde Bogotá hasta Cartagena tardaba entre 15 y 20 días en época seca. Esta lentitud comunicacional significaba que cada región desarrollaba dinámicas propias y que la autoridad central era más nominal que real en territorios alejados. Para 1700, habían comenzado a cristalizarse formas de identidad regional que serían fundamentales en el futuro. Los habitantes de Cartagena se reconocían diferentes a los de Bogotá por las influencias culturales africanas más marcadas y la mentalidad comercial más desarrollada. Los antioqueños desarrollaban ya esa mentalidad emprendedora basada en la pequeña minería aurífera. Los bayunos se identificaban por su dedicación a la agricultura comercial. La comida había evolucionado hacia una síntesis extraordinariamente compleja. El sancocho combinaba técnicas indígenas con carnes europeas y verduras americanas. El ajiaco bogotano incorporaba papas criollas, mazorcas, pollo, alcaparras y guascas en una preparación que ninguna de las tres culturas originales habría imaginado por separado. Los dulces revelaban influencias árabes llegadas a través de España. La arequipe, los alfajores, los bocadillos utilizaban técnicas andalusíes adaptadas a frutas americanas y endulzadas con panela producida en trapiches criollos.
Cada bocado contaba una historia de migraciones y adaptaciones culturales. Las fiestas religiosas se habían convertido en los principales momentos de cohesión social. La Semana Santa en Popayán, el Corpus Christi en Tunja, las fiestas de la Virgen del Carmen en Cartagena congregaban a miles de personas. Durante estas festividades se suspendían temporalmente las jerarquías sociales, creando espacios de intercambio cultural que fortalecían identidades regionales. Los jóvenes criollos que habían estudiado en colegios jesuitas comenzaban a expresar inquietudes intelectuales que incomodaban a las autoridades. Leían libros prohibidos que llegaban de contrabando. Discutían ideas ilustradas en tertulias discretas. Cuestionaban privadamente la justicia del sistema colonial, aunque aún no imaginaran alternativas viables. El año 1700 marcó también transformaciones en la economía mundial que afectarían profundamente a la Nueva Granada. La Guerra de Sucesión Española alteró las rutas comerciales tradicionales. Los comerciantes extranjeros intensificaron el contrabando. Las remesas hacia España se hicieron irregulares, obligando a las élites coloniales a desarrollar economías más autónomas. Esta nueva dinámica económica fortaleció identidades regionales y generó recursos que posteriormente financiarían movimientos independentistas. Los textiles de Tunja, los sombreros de aguadas, las hamacas de la costa comenzaron a competir exitosamente con productos importados. Cuando el sol se ponía sobre la sabana de Bogotá en 1700, las campanas de las iglesias marcaban el final de otro día en este experimento social complejo. En las cocinas humeaba la leña mientras se preparaban cenas que combinaban ingredientes de 3 continentes. En los patios, los niños jugaban mezclando palabras en español, muisca y lenguas africanas. Esta era la verdadera Colombia de 1700, no la que aparecía en los mapas administrativos españoles, sino la que se construía cotidianamente en las decisiones de cientos de miles de personas que buscaban hacer sus vidas en territorios que los estaban transformando tanto como ellos los transformaban. Un mundo donde cada gesto diario era también un acto de creación cultural, donde cada intercambio económico tejía redes sociales complejas, donde cada ritual religioso negociaba identidades múltiples. Y quizás esa sea la lección más profunda de la Colombia de 1700, que las naciones no nacen en momentos específicos, sino que se construyen durante siglos, en procesos lentos de mestizaje cultural, resistencia creativa y adaptación constante. Los habitantes de estas tierras no sabían que estaban escribiendo los primeros capítulos de una historia nacional que culminaría, más de un siglo después, en la independencia política. Pero estaban creando, día a día, las bases culturales, sociales y económicas sobre las cuales se construiría posteriormente la República Colombiana.